¿Por qué nos cuesta tanto llegar al embarazo? Hay mujeres que sienten que están haciendo absolutamente todo bien y aún así el embarazo no llega. Como ginecóloga, como obstetra y como sexóloga acompaño a las personas y además de su cuerpo, su biología, hay un contexto y sus vínculos también. Y así, cuando no llega el embarazo, empiezan a sentirse cada vez mal. Y el problema es que cuando eso pasa, muchas personas sienten que el cuerpo les está fallando, como si hubiera algo roto, como si no estuvieran a la altura de la situación o si todos sus esfuerzos no fueran suficientes. Entonces la consulta se convierte en otras cosas, se convierte en un refugio. Como vienen a la consulta pidiendo optimizarse más, rendir mejor, performar de una manera óptima para poder llegar. Y en este sentido, siento que Internet y las redes sociales han empeorado muchísimo esta sensación de poca capacidad, por decirlo de alguna manera. Porque hoy la fertilidad se vive como un proyecto que tiene mucha más información que el tiempo que teníamos antes, ¿no? Se vive como un proyecto de productividad incluso femenina. Y si ven, las herramientas que tenemos en medicina son súper importantes. Por ejemplo, tomarte la temperatura basal, que hoy en día tenemos apps para saber si estás ovulando o no, como anillos, como pulseras que parametrizan tu salud, el traqueo del ciclo menstrual con aplicaciones, suplementos alimentarios, calendarios para saber cómo está tu ciclo, estudios de laboratorio que yo te pido cuando vengas, como por ejemplo las hormonas sexuales o la hormona antimülleriana. De repente todo eso genera que hay personas que están teniendo sexo mirando una app. O simbólicamente están en sus cabezas en relación a todas estas temáticas. Y esto no lo digo desde el juicio, porque imagínense que yo como médica acompaño con muchas veces todas esas herramientas tecnológicas, sino que lo digo porque la forma en la que lo estamos tomando, este avance de la tecnología, podría generar un agotamiento y esto podría ir en detrimento de nuestro propio placer, de nuestra propia sexualidad, que imagínense, esta es una búsqueda que debería de ser divertida, la de el embarazo. Muchas mujeres sienten que si hacen todo perfecto, el embarazo debería suceder rápido. Y en ese sentido sí creo que las pantallas nos han problematizado la mente porque creemos que es tocar un botón y que todo suceda. Y por más que lo entendamos, a veces nos frustramos igual. Pero el cuerpo humano no funciona como una pantalla y además hay algo de lo que se habla bastante poco, que es el impacto emocional y sobre todo el impacto en el sistema nervioso que va a generar vivir permanentemente en control. Y eso, obviamente, como sexóloga, yo lo veo en las relaciones sexuales, cuando la gente tiene la cabeza en otro lugar, pero también eso se traslada, ¿no?, a la falta de disociación, de poder disfrutar el proceso de la búsqueda de maternidad, porque una cosa es desear un embarazo y otra cosa es muy distinta, ¿no?, pensar en el valor de tu cuerpo, ¿no? Y que no todo también de lo que tu cuerpo pueda poner es suficiente para lograr. Entonces, en ese sentido, hay muchos microduelos en la búsqueda del embarazo que hay que hacer. Porque vivimos en una época donde todo parece optimizable, ¿no? Dormir, idealmente siempre te voy a recomendar que duermas 7 a 8 horas por día para que tu cuerpo, para que tus células, para que tus óvulos, tus espermatozoides funcionen de manera óptima. Comer, pero no solo comer por comer, nutrirte, no sobrenutrirte con cosas ultraprocesadas, no desnutrirte con muchos periodos de ayuno sin una buena nutrición luego, ¿no? O sea, nutrirte de manera óptima, ¿no? Entrenar, rendir, producir. Y ahora también pareciera que hay que optimizar la fertilidad. Pero el problema es que cuanto más entramos en la vigilancia, en el control extremo del cuerpo, es más difícil que se vuelva un hábito habitar nuestro cuerpo y nuestros procesos de salud con tranquilidad. Y eso va a afectar muchísimo el sistema nervioso, que ahora lo vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces, hoy en día, la búsqueda de la calma, la búsqueda del refugio, de no pensar esto con culpa, es lo que nos va a poder llevar, en algún sentido, a un proceso mejor de fertilidad. Porque cuando vivimos en estrés,
constante, el cuerpo aumenta una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol no solamente te genera la energía o te permite, según sus variaciones hormonales durante el día, el descanso, y esto es muy importante, el cortisol también afecta el deseo, así como escuchaste. El cortisol es una hormona que va a afectar el deseo, además de las muchas otras cosas que ya tenemos que afectar el deseo, los vínculos, las asociaciones, situaciones de trabajo, situaciones económicas, situaciones vinculares. El cortisol afecta el deseo y afecta la conexión. Por lo tanto, de alguna forma, va a terminar afectando también tu placer. Por eso la importancia de la autorregulación. A ver, nadie nace sabiendo cómo autorregularse, ¿no? Esa regulación emocional se aprende. Y obviamente, por suerte, las generaciones nuevas están aprendiendo la autorregulación, pero también esa autorregulación emocional tiene que ver con la autorregulación del tiempo que pasás en esta pantalla, ¿sí? O de la forma en la que usás las pantallas de una manera toda tan rápida, en vez de detenernos en estos espacios que son más reflexivos y que la búsqueda de la forma en la que yo te estoy hablando es justamente la calma. Porque el cuerpo humano no entra fácilmente al erotismo cuando siente amenaza o siente una presión de performar de manera constante. Y esto genera algo que yo en la consulta veo muy frecuente. El sexo deja de sentirse como un espacio tranquilo y de conexión y empieza a sentirse distinto, amenazante quizás también, porque lo empezamos a relacionar con el rendimiento. Hay que intentarlo, tengo que hacer tal cosa, hoy toca. Entonces, si tu búsqueda de fertilidad tiene que ver con algo vincular, bueno, ¿no? Hoy googleé. De repente el mensaje es de rendimiento. Y muchas parejas empiezan a vivir sus encuentros netamente desde la exigencia. Y esto también complejiza el cortisol del compañero, de la compañera con la que te estás intentando conectar eróticamente. Entonces, desde ese lugar, entendiendo un poco cómo el sistema nervioso actúa, quiero decir algo importante. No estoy diciendo que hay que relajarse mágicamente para que el embarazo se genere, con ningún aspecto, porque hay muchas variables. Están las variables hormonales, la edad, tus antecedentes, si tomas pastillas, medicación, muchísimas otras variables. No funciona así, normalmente como un botón. Y tampoco quiero romantizar procesos que pueden ser profundamente dolorosos para muchas personas, pero sí creo que necesitamos hablar un poco más del impacto psicológico y el corporal, sobre todo, ¿no? La sensación que tenemos en el cuerpo de este estado de hipervigilancia o de hipercontrol. Y yo ayudo a muchísimas parejas a que puedan pasar de un estado a otro, pero no con la mente, sino con el cuerpo, con ejercicios y con contexto. Por ejemplo, tener una vela prendida, tener flores, que haya un aroma en el aire, generar un espacio ritual, una estructura, una agenda, como te guste decirle, en relación al placer. Porque muchas mujeres sienten culpa por esas cosas que no controlan. Entonces, el momento de la intimidad tiene que ser no un algoritmo que no ayuda, tiene que aparecer las sensaciones positivas que nosotros podemos gestionar. Y todo el tiempo, encima de todo esto, aparecen de nuestros contextos, de nuestras familias, de nuestras amistades, consejos. Consejos que a veces nos generan más vigilancia. Y que a veces nos da cosa limitar, o que no los limitamos en ese momento, pero nos quedan en la cabeza. También aparecen hacks. 5 claves para quedarte embarazada. Demasiadas cosas en redes que te aumentan la hipervigilancia. También aparecen suplementos. Y el suplemento es muy importante hacerlo antes de que yo te pida un oratorio para ver cómo están todos esos valores. Llámese vitamina B12, llámese vitamina D, que no saben lo
muy frecuentemente que me encuentro con laboratorios súper bajos de todos esos parámetros. Entonces, en base a ese laboratorio, yo te voy a suplementar. Tu doc te va a suplementar, ¿no? Pero también aparecen consejos de historias perfectas. ¿Sabes? Mi amiga dejó hace 2 meses de cuidarse y se quedó embarazada. Tiene tu misma edad. Y aparecen esas historias que para otros son perfectas y que no cuadran con nuestra historia clínica. Y eso puede hacer que vos, cualquier persona, se sienta que si no sucede rápido, es porque algo está fallando, ¿sí? Y quiero que si alguien que está viendo esto le genera como recuerdos, que también recuerde algo. Tu cuerpo no es una máquina defectuosa porque necesite más tiempo. Y tu valor como persona definitivamente depende de muchísimas cosas y no desde tu fertilidad. Y a veces el cuerpo necesita descanso, más allá de dormir esas 7, 8 horas. Necesita tiempo de poner en remojo tu cerebro, de sacarte esa hipervigilancia, de regular esa vigilancia, de disociarte, pero no para evadir, sino para alivianarte ese momento, como una pausa para la relajación. Eso es la regulación. También requiere de acompañamiento, de profesionales amorosos que te acompañen en ese espacio, no te sientas un número de tu contexto, de tus amigos, que les digas vos cómo más o menos decirte y aconsejarte y sobre todo escucharte. Y de menos violencia simbólica, psicológica, sobre todo hacia vos misma, ¿no? Esas sensaciones de culpa y claramente cuando vos te llenes de autoconfianza de que esto va a poder suceder, luego esa autoconfianza la vas a compartir con tu contexto. Así que ahora quiero empezar este canal, que es mi primer video de este canal, hablando de estas cosas, pero desde la profundidad. Y obviamente no solo desde la medicina, porque hay como el cuerpo sexuado bajo la mirada médica puede ser muy patologizador también, por eso quiero correrme de ese espacio y analizarlo desde la filosofía, desde la sociología, porque vivimos hoy nuestros cuerpos, cómo vivimos el estrés, pero sobre todo cómo vivimos las exigencias impactan en tu capacidad hormonal. Así que me gustaría leerles, me gustaría saber qué quieren que profundice en esta temática tan importante de estos tiempos como es la fertilidad. Particularmente en los próximos videos vamos a empezar a hablar en detalle de los suplementos alimentarios, en detalle de algunas herramientas tecnológicas que podés utilizar para saber cuáles son los periodos más fértiles. Vamos a hablar del cortisol, que es una hormona que hay que dosarla, hay que medirla a la mañana, hay que medirla a la tarde. Y de última, si nos desafiamos, vamos a desafiarnos para el placer. Vamos a desafiarnos para que en ese proceso que yo me mido el cortisol, voy, me regulo, hago ejercicio de respiración, me tomo cortisol, hablo con mis vínculos sobre el deseo, que esto también me puede, la hipervigilancia me puede erotizar, hablo con mi vínculo de cómo regular el sistema nervioso, porque no se puede vivir de manera constante, en modo miedo, en modo ira, en modo enojo. Y esa disociación de, bueno, esta situación es horrible y dolorosa, lo voy a poner a un costado, acompañarme con el compañero de una manera positiva dentro de todo ese contexto, aunque sea ese positivismo que sea 5, 10, 15 minutos en el día, te va a garantizar a vos una baja de cortisol y que de a poco tus hormonas mejoren. Y también la ansiedad, que no solo se trabaja con el pensamiento, sino se trabaja con el cuerpo. Y la actividad física, la actividad recreativa, hacer cerámica, ir a talleres de cine, teatro, literatura, todas esas actividades también te van a permitir poner el cerebro en remojo y conectar distinto cuando vuelvas al encuentro sexual para la búsqueda de la maternidad. Porque esto es algo que es una búsqueda colectiva, no es solamente una búsqueda nuestra, también muchas mujeres en toda tu familia, tu abuela, tu bisabuela, tus hermanas, tus amigas, han tenido esta misma situación, lo han atravesado de maneras distintas, por eso digo que es una búsqueda colectiva, pero sobre todo es una búsqueda personal y ojalá que lo podamos hacer desde la búsqueda del placer, que al final es a lo que venimos. Les leo comentarios.